capítulo 2, libro de Joel, capítulo 2, leemos del versículo 1 en adelante. ¿Lo tienen, iglesia? Toquen la trompeta en Sión, den la voz de alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los habitantes del país, pues ya viene el día del Señor. En realidad ya está cerca. Día de tinieblas y oscuridad, día de nubes y densos nubarrones, como la aurora que se extiende sobre los montes. Así avanza un pueblo fuerte y numeroso, pueblo como nunca lo hubo en la antigüedad, ni lo habrá en las generaciones futuras. Antes de que llegue, devora el fuego. Cuando ya ha pasado, las llamas lo inflaman todo. Antes de que llegue, el país se parece al jardín del Edén. Cuando ya ha pasado, queda un desolado desierto. Nada escapa su poder. Tienen aspecto de caballos, galopan como corceles, y al saltar sobre las cumbres de los montes, producen un estruendo como el de carros de guerra, como el crepitar del fuego al consumir la hojarasca. Son como un poderoso ejército en formación de batalla. Ante él se estremecen las naciones, todo rostro palidece. Atacan como guerreros, escalan muros como soldados. Cada uno mantiene la marcha sin romper la formación. No se atropellan entre sí. Cada uno marcha en línea. Se lanzan entre las flechas sin romper filas. Se abalanzan contra la ciudad, arremeten contra los muros, trepan por las casas, se meten por las ventanas como ladrones. Ante este ejército tiembla la tierra y se estremece el cielo. El sol y la luna se oscurecen y las estrellas dejan de brillar. Truena la voz del Señor al frente de su ejército. Son innumerables sus tropas y poderosos los que ejecutan su palabra. El día del Señor es grande y terrible. ¿Quién lo podrá resistir? Padre, venimos delante de ti esta noche una vez más para pedirte que pueda llover una palabra a nuestra vida. Que esta escritura, Dios, se vuelva vida y vitalidad en nosotros. Espíritu Santo, háblanos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Siéntense, hermanos. Regálame más volumen de monitores, por favor, hijo. Y bajarle quizá un poquito de arriba. 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2. Gloria a Dios. Ahí déjenmelo. Muy bien. Gloria al Señor. 1, 1, 1, 2, 1, 2. Muy bien. Ahí estamos. Ya no lo movieron. Así como estaba hace un ratito. 1, 1, 2. Ahí. Vaya, no lo muevan. Solo tomen la palabra nada más. Continuamos caminando con Joel. Y desarrollaremos el capítulo 2 esta noche. Y no leí el capítulo completo por razones de espacio y de tiempo, pero lo vamos a desarrollar todo completo. Y lo vamos a dividir así. Capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 11 que lo hemos leído, es el anuncio de la llegada de un ejército poderoso que devastará todo.
es la proclamación que se acerca el día, y ese día viene acompañado de un ejército destructor. Y el versículo 11 cierra con la pregunta: ¿quién lo podrá resistir? La pregunta va dirigida a esa fragilidad humana frente al poder devastador de Dios, frente al poder asolador de Dios, frente a esa visitación de juicio de Dios. Dios viene y viene para juzgar, viene a visitar, pero una visitación de juicio. Eso es lo que se anuncia del versículo 11, del 1 al versículo 11. Y Dios usará un enorme ejército para visitar a Israel y traerle un día de juicio. Todo el glorioso, poderoso y desastroso ejército del que se habla en estos 11 versículos no es más que instrumento en las manos de Dios para reprender a su pueblo. ¿Quién pues lo podrá resistir? Es como la pregunta que nos señala cuando Dios decide llamarnos al orden, cuando Dios decide visitarnos y poner arreglar las cuentas, cuando Dios decide visitarnos y llamarnos y ejecutar sobre nosotros esa llamada al orden. No hay manera de cómo podamos resistirlo. No existe. Y eso es lo que nos dice los primeros 11 versículos. Pero del versículo 12 al versículo 17, que ya hacíamos una lectura el día de ayer, se coloca que ante esa imposibilidad nuestra de poder resistir cuando Dios nos visite, en el día de su llamado, en el día de su juicio, en el día de su reprensión. Porque siempre hay un día en el que Dios visita, ya sea para bendecirnos, decíamos el día primero, o ya sea para reprendernos. ¿Se acuerdan ustedes? Que le decíamos el día lunes que el día del Señor es un día para bendecir, pero también es un día para hacer juicio. Ahora, del versículo 1 al 11, pues indudablemente se presenta como un día de juicio, aún para su pueblo. Aún para el pueblo de Dios se presenta el día del Señor como un llamado, como un anuncio, como una declaración de juicio y de venganza, de exhortación. Diríamos una acción punitiva de parte de Dios para reprender, para exhortar, para enderezar la vida de su pueblo. Pero el asunto es que cuando el enojo o la ira de Dios en el día del Señor llega a nuestra vida, es imposible que lo podamos resistir. No hay una posición económica, no hay una posición eclesial, no hay una posición política, no hay ninguna seguridad, ninguna posición humana es capaz de cuidarnos, de preservarnos o librarnos cuando Dios decide poner su mano de castigo sobre el ser humano. No lo hay, no lo hay. Si descendiéramos a las profundidades del mar, aún ahí nos alcanzará el día del Señor. Si subiéramos a las alturas pretendiendo huir, aún ahí nos alcanzará el día del Señor. Si navegáramos el mar a escondernos a una isla desierta, aún llegará allí el día del Señor. No hay rincón posible donde podamos escapar del día de la visitación de Dios, cuando Él nos llama a enderezar nuestros caminos. No hay manera de librarse, hermanos. Ahora bien, pero sí hay un camino para poder experimentar la misericordia de Dios. Nadie puede librarse de la ira, pero sí hay un sendero, sí hay un camino que nos puede transportar a la misericordia de Dios. Y ese es el que describe el versículo 12 al versículo 17. El camino del ayuno, de llanto, de lamento,
de volvernos a Dios de todo corazón, de servirle, que Él reconsidere y cambie de parecer. Hay un camino, y es el camino de clamar y de buscarle. Y al final, en el tercer segmento, diríamos, tenemos del versículo 18 al versículo 27, donde se nos comienza a describir con exactitud la respuesta divina, la misericordia divina que nos toca cuando decidimos tomar el camino para alcanzar su misericordia. ¿Cuáles son las cosas que participamos de Dios? Y son las tres cosas que esta noche quiero decir, amados hermanos. Primero, versículo 1 al versículo 11, repito, se nos habla de la imposibilidad de escapar al juicio de Dios, hermanos. ¿Me están oyendo? La imposibilidad. No hay manera humana de evadir el día que Dios nos llame a cuenta. No hay manera. No existe. Él todo lo ve, Él todo lo conoce. No hay lugar donde podamos escondernos de la mirada penetrante del Señor. Sus ojos, dice la Biblia, recorren toda la tierra. No hay un subterráneo, no hay una estación espacial, no hay un búnker. No hay ninguna aseguradora ni reaseguradora que sea capaz de librarnos, de asegurarnos o de preservarnos del día en que Dios quiera llamarnos a cuenta, hermanos. Porque quiero decirles que a veces nos olvida que nuestro Dios es un Dios que nos llama a cuentas. ¿Cuántas veces hemos predicado que Él es amor y misericordia y es una verdad? Pero no hemos de olvidar que Dios es un Dios que en un momento de nuestra historia humana, como que topamos la cuerda de la paciencia de Dios. Y dice Hebreos, por ejemplo, acompáñenme a Hebreos. Hebreos capítulo 10. Capítulo 12, disculpe. Hebreos capítulo 12. Dice el versículo 28. Así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos, ¿qué, iglesia? Seamos. Por eso es que ustedes estarán en el libro de Joel encontrando una y otra vez el tema de las ofrendas. Porque el tema de las ofrendas no tiene que ver con una especie de ley. Es que la gente, a fin de no hacer lo que Dios quiere, la gente anda buscando leyes. Pero es que mire, eso, debo hacerlo yo. Debo de darle yo a Dios esto. Pero no es sino una manera de cómo el corazón rebelde del ser humano quiere evadir su gratitud. Darle a Dios no es cuestión de leyes, es cuestión de gratitud, amados hermanos. Darle a Dios no es cuestión que este versículo diga tal o cual cosa, o aquel diga esto y lo otro. Darle a Dios es cuestión de generosidad para con Dios. Dios es generoso y nos cubre con su gracia, y yo debo corresponderle a Él con su gracia y generosidad. Por eso dice aquí, seamos agradecidos. ¿Sabe que uno de los problemas de la gente es que es una gran desagradecida? La gente es terriblemente desagradecida. ¿Saben? Yo agradezco a Dios que el ánimo para predicar el evangelio, la alegría para predicar el evangelio en mí
no está de su gratitud o de su ingratitud para conmigo. El ánimo para predicar el evangelio que yo tengo está en el corazón mismo de Dios, en el llamado mismo de Dios, en la alegría y la gratitud que siento para con Él, de servirle todos los días de mi vida por lo que Él ha hecho para conmigo. Porque si mi energía y anhelo para predicar el evangelio dependiera de ustedes, yo ya estaría, hermanos, o en el hospital, ya estaría todo tembeleque, porque aquí hay ingratos entre ustedes. Pero eso no me mueve nada a mí en lo particular. No me desanima ni un momento. Porque predicar el evangelio para mí no es el resultado de que usted salga, ay, pastor, cara de un coscorrón me dan. Porque hay algunos, bueno, sí, algunos diríamos que son tajos de hipócritas. Y no sé por qué tienen que ser hipócritas. No se preocupe, conmigo hable de frente. Nomás que le voy a dar es un... No, broma. Voy a decir que se lo den. No, tampoco. No, conmigo hable de frente, hermano. Hable de frente. Dígame, pastor, a mí no me parece esto. Si usted es lo correcto y viene de Dios, yo lo voy a atender. Porque hay un espíritu que nos guía. Pero si son gustos personales, caprichos o tonteras, pues no le voy a hacer caso. Sobre todo si contraria a algo que Dios ya me dijo que haga. Pero si en lo que usted me dice hay sabiduría, dígamelo. Mire, usted hable conmigo siempre, búsqueme. Hay mucha gente allí que anda inventando cosas que yo digo y yo no he dicho. Y llegan donde usted, y mire, y el pastor mandó a decir esto, o el pastor dijo esto. Yo le quiero decir algo, hermano. Cuando yo le quiera decir algo a usted, no dude que se lo voy a decir. Y la gente que trabaja conmigo sabe que se lo digo de frente. No ando ahí como niña detrás hablando sus espaldas. Jamás lo he hecho. Nunca lo he hecho y nunca lo voy a hacer. Cuando algo creo que usted está haciendo y no está bien, le dejo pasar una, le dejo pasar dos, tal vez se le ilumina el coco, pero cuando ya pasan 3 o 4, yo lo llamo y le digo las cosas como tienen que ser. Porque la gente no es agradecida. Por eso la Biblia dice, seamos agradecidos. Yo siempre les digo a la gente a la que uno más ayuda, es la gente que después anda fregando. Pero yo le voy a decir, ellos lo pierden, yo no pierdo nada. Yo hago lo que tengo que hacer por convicción, por llamado y obediencia. Pero allá usted, la gente que se quiere ir de la iglesia, mire, no ande inventando excusas, solo váyase. Yo no sé por qué andan inventando, es que esa vieja, por esa vieja me voy. Es que por ese hombre me voy. No. Sea honesto con usted mismo, sea honesto con Dios y tome la decisión personal. No ande buscando justificaciones. Tiene un problema interno dentro de usted y resuélvalo primero. Porque si yo estuviera aquí por la cara que ustedes me hacen, yo no estaría aquí. Estoy aquí porque Él me ha llamado y como dice aquí, inspirados. Dice, seamos agradecidos e inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente. Inspirados con la gratitud, adoremos a Dios. Lo que me inspira a servirle todos los días de mi vida, lo que me inspira a trabajar para Él, lo que me inspira a hacer todo lo que hacemos es por la enorme gratitud que le tengo.
le tengo una enorme gratitud al Señor, porque Él ha hecho grandes cosas a lo largo de toda mi vida. Y no hay manera de pagársela, no hay manera de devolvérsela. Solo puedo evidenciarle mi agradecimiento. Yo le sirvo no porque ustedes me sonrían cuando le sirvo a Dios, ni dejo de servirle por las trompas paradas de ustedes. Yo le sirvo a Dios porque estoy agradecido con Dios. Nada más, nada más. No tengo nada más. Es mi gratitud hacia Él. Y ojalá esto sea lo que se nos meta hasta los tuétanos, para no actuar como cobardes, para no actuar como flojos, para estar firmes, inamovibles, puestos donde Dios nos ha puesto, sirviendo donde Dios nos ha llamado, sirviendo donde Él nos ha dicho, porque eso trae tremenda bendición. Seamos agradecidos. Seamos agradecidos. Hay personas que tienen un corazón para nada agradecido. Pero sabe usted, esa gente nunca prospera. Esa gente nunca crece. Nunca va más allá. Nunca sube niveles de bendición espiritual. Nunca se ve la mano de Dios acompañándola. Es que la gratitud agrada. Y cuando Dios se agrada, por eso dice aquí, adórenlo como a Él le agrada. La gratitud agrada a Dios. Y cuando Dios está agradado de nosotros, nos colma de su bendición. Pero hay gente que anda buscando razones para hacerlo. Mire, si lo que Dios ha hecho por usted cuando estaba miserable, hundido, quebrado, no es suficiente para honrar a Dios, nada lo va a hacer honrar a Dios. Nada. Absolutamente nada. Si lo que Dios ha hecho de perdonar, de sanar, de restaurar, de limpiar, de purificar, no es suficiente razón para vivir agradecidos y dar todo lo que Él quiere de mí, entonces nada me dará ser agradecidos para con Dios. Hay gente que anda buscando motivos, razones, gente legalista, gente que le encanta vivir en ese legalismo torpe. Yo no necesito una ley, solo ser agradecido para agradar a Dios, nada más. Solo ser agradecido. Sea agradecido con Dios. Eso agrada a Dios. Eso agrada a Dios. Y dice el 29, porque nuestro Dios, ¿qué dice, hermanitos? Es fuego consumidor. Es fuego consumidor. ¿En qué contexto? En este contexto de gente que no es agradecida, que solo hace las cosas para dañar, para ofender. Va a servir para competir con otro. Es más, gente que anda visitando a otra gente solo para andar fregando. No para edificar, no para clamar, no para interceder, no para esperar que Dios descienda, solo para andar hablando tonteras. Solo para andar predisponiendo. Son cizaña. Lo que están atrayendo sobre sí no es el agrado de Dios, sino el desagrado de Dios. Y si usted un día sale de este lugar porque Dios lo llama a predicar a otro lugar,
hágalo por llamado, no por envidia ni contienda. Y diga que es el Señor. Y quiere que le diga algo. Cuando salga de este lugar o de cualquier iglesia, por llamamiento divino, usted saldrá sin amarguras ni rencores, ni hablando de la iglesia en la que estaba anteriormente. Porque estará tan metido en obedecer a Dios, en lo que Dios quiere que haga, que no le quedará tiempo para andar hablando de la gente. Los que estamos sirviendo a Dios de cabeza y metidos en los que debemos estar, no nos queda tiempo para andar viendo a los demás. No nos queda tiempo para andar investigando a los demás. No me queda tiempo. No me queda tiempo para andar viendo la vida de ustedes. Solo tengo tiempo para predicar el evangelio, para buscar a Dios, para predicar y buscar a Dios, predicar y buscar a Dios, predicar y no tengo tiempo para andar viendo su vida. ¿Sabe por qué? ¿Quiere que le diga por qué, hermanito? Porque yo creo en esta palabra que dice: Dios lo visitará a usted o a mí. ¿Me entiende? Yo no tengo que andarlo vigilando, porque el Dios del cielo lo vigila. Ya sea para bendecirlo si le agrada con gratitud, o ya sea para azotarlo por su necedad. Yo no sé por qué no entendemos este mensaje de Joel. No sé por qué nos volvemos supervisores de los hermanos. Deje los ojos de Dios recorren toda la tierra. Dios es el juez y Dios es el que llama al orden. No sea metido. Deje que Dios sea Dios. No ocupe el lugar de Dios usted. Su lugar es ser hermano. ¿Me entiende? Usted debe ser hermano, no Dios. Se nos olvida. Me decía alguien esta mañana: mire, ¿y cómo es que usted ha corrido a un joven? ¿Por qué ha sacado embarazada a una joven? ¿Cómo es eso? Le digo. Que yo he corrido a alguien. ¿Quién dice? Que lo hable, que lo diga. Cuando alguien falla en su vida, y viene y me dice: pastor, yo he hecho esto, yo he hablado con Dios, yo amo a Dios, yo no quiero dejar de servir a Dios, Dios es todo para mí, he confesado mi realidad delante de Dios. Yo lo que le digo es: mire, hijo o hija, si usted ya resolvió esto con Dios, ¿qué tengo que ver yo? Si a Dios, si usted le ha confesado y le ha perdonado y se ha humillado ante Dios, ¿qué tengo que meter mi cuchara yo en eso? Hace muchos años, una líder importante de esta iglesia salió embarazada. Y era líder importante. Yo le dije a la iglesia: si ella ya confesó, si Dios ya la perdonó, si Dios ya la restauró en su misericordia, ¿nosotros qué? ¿Qué con nosotros? Ella siguió con su ministerio. Una señorita del ministerio musical hace 1 año, 2 años, también salió embarazada. Habló conmigo. Lloró con Dios, habló con Dios, reconoció delante de Dios. Y ella sintió el perdón de Dios en su corazón. Yo le digo: hija, siga en su ministerio.
Dejó de cantar hasta que se fue, tuvo su bebé, lo presentó un día ella aquí. Sigue cantando, viene con su bebé a veces. ¿Qué? Yo no puedo juzgarle por lo que Dios ya decidió. Mi problema es con la gente que hace las cosas y ni busca al Señor. Pero todo el que viene y habla conmigo y me cuenta su situación y vuelve su mirada al Señor, y Dios ordena su vida y le llena de compasión y misericordia, ¿qué? Yo no soy su Dios, soy su hermano. Y lo que debo hacer es apoyarla, aconsejarla, guiarla, orientarla, enseñarle el camino de Dios. Pero yo no soy Dios. Quienes de ustedes anden haciendo cosas desagradables delante de Dios, será Dios quien lo visite, no yo. Y quiero decirles que aún el día que Dios los visite y los llame al orden y los reprenda, yo como hermano voy a apoyarles. Porque la tarea del hermano es ser hermano, no ser Dios. ¿Y saben uno de los problemas del religioso? Al religioso le encanta ser Dios. Un día estaba Jesús allí y los religiosos, que siempre son hipócritas, llevan a una mujer delante de Jesús. Encontramos a esta en adulterio. Se sienten en el derecho divino de ejecutar una sanción sobre ella. Sienten que ellos deben ejecutar. Jesús les dice: el que de ustedes esté sin pecado, que lance la primera piedra. Y saben ustedes, ni uno lanzó una piedra. ¿Sabe por qué? Porque todos tenían pecado. ¿Y sabe qué les había enseñado la religión? La religión les había enseñado que si ellos andaban todos con sus cucuruchos ahí en la cabeza y todos tapados y cerrados, eran santos, eran santitos. Yo no veo televisión, soy santo. Paso por un lugar y me hay una música rara, me tapo, soy santo. Ah, pero llevan tantos rencores en el corazón. Llevan rivalidades y contiendas. Llevan divisiones, celos, envidias. Aunque se eche 100 cobijas, si tiene envidia en el corazón, está podrido como el que anda de chulón. Aunque se ponga y se tape y se cubra y ni mire nada, pero si el corazón está lleno de celos y de contiendas, se está engañando, religioso. Cuando el Señor dijo eso, todos se fueron. Solo quedó ella. El Señor le dice: vete y no peques más. Vea el libro de Audías. Libro de Audías. Es un pequeño libro. Un tan solo capítulo. Está delante de Joel. Después de Amós. Estoy diciendo esta noche, en primer lugar, que Dios visita nuestra vida. Usted no se preocupe de la vida del hermano,
preocúpese de su hermano solo si le va a ayudar nada más. ¿Me está oyendo? Preocúpese de su hermano solo si le va a ayudar. Pero para andar encima juzgándolo y recriminándole, no es esa su posición. Capítulo 1. Dios le dice a Edom. Edom es descendiente de Esaú. ¿Se acuerdan quién era Esaú? ¿Quién era Esaú? Era el hermano de Jacob. Esaú y Jacob eran hermanitos. El pueblo de Israel, Jacob. El pueblo de Jacob, el pueblo de Israel viene de Jacob. El pueblo de Edom viene de Esaú. Son hermanitos. Pero un día Dios puso en orden a Israel. Dios exhortó, Dios castigó, Dios reprendió a Israel. Pero quiere que le diga algo. Un día, ese día que Dios castigó a Israel, su hermano Jacob, en lugar de ser hermano con su hermano castigado, vino y quiso tomar una posición como que era Dios. Dios te está castigando. Pues yo también. Hay gente que dice, mire, cuando alguien esté siendo reprendido por Dios, no le ayude. Quiero decirle que está equivocado. Su deber como hermano es ayudar. El trato de Dios con él es entre Dios y él. Usted no se meta. Métase solo para ayudar. Y dice, Dios le manda a Esaú esta exhortación. Versículo 10. Por la violencia hecha contra tu hermano Jacob, te cubrirá la vergüenza y serás exterminado para siempre. En el día que te mantuviste aparte, en el día que extranjeros llevaron su ejército cautivo, cuando extraños entraron por su puerta y sobre Jerusalén echaron suerte, tú eras uno de ellos. No debiste reírte de tu hermano en su día de desgracia. No debiste reírte en el día de su desgracia. No debiste alegrarte a costa del pueblo de Judá en el día de su ruina. No debiste proferir arrogancia en el día de su angustia. No debiste entrar por la puerta de mi pueblo en el día de su calamidad. No debiste recrear la vista con su desgracia en el día de la calamidad. No debiste echar mano a sus riquezas en el día de su calamidad. No debiste aguardar en los angostos caminos para matar a los que huían. No debiste entregar a los sobrevivientes en el día de la angustia, porque cercano está el día del Señor. Es el tema de Joel. Cercano está el día del Señor. Hermano, si usted ve a su hermano hacer algo y dice, esto no está conforme a Dios, usted sea hermano de él. Usted ore por él. Pídale a Dios misericordia por él. Deje de adoptar esa actitud de santulón falso, de fariseo hipócrita. Deje de subir el cuello y decir, ese pecador, yo me alejo antes que me caiga un rayo. Ayune, ore por su hermano, porque eso es lo que hace un hermano, sobre todo cuando está lleno del Espíritu Santo. Porque el fuego consumidor no es usted. El fuego consumidor es el Señor.
Y si su hermano no entiende, si Dios le llama y le clama y le llama y no entiende su hermano, déjelo que llegará el día del Señor. Él lo visitará, Él lo enderezará, Él lo pondrá en orden. Deje que Dios sea Dios. Deje que Dios sea Dios. Deje que Dios sea Dios. ¿Sabe por qué la religión es falaz? Porque quiere robarle a Dios el lugar. ¿Sabe por qué la religión es idolatría? Porque quiere ponerse en lugar de Dios. ¿Sabe por qué la religión es un idólatra? Porque quiere ponerse él en lugar de Dios. Si ustedes supieran cuántas cosas vienen a uno a contarle, yo les digo, dejen, hermano. Ya Dios lo pondrá en orden. Y quiero decirle algo, hermanito. Mire, cuando Dios visita a alguien al cual ha llamado al orden una y otra, miren, hermanos, que duele ver cuando Dios lo llama al orden. No se imagina cuánto duele ver un hermano, una hermana, cuando Dios lo llama al orden. Llevo 20 años de pastorear esta iglesia. Y en 20 años ha habido mucha gente que me ha querido hacer daño, que me ha querido hacer mal. Ahí los he dejado. No he tomado en mis manos la causa. Se la he dejado siempre al Señor. Dios se ha encargado de ellos. Y saben, cuando Dios se ha encargado de ellos, y yo los veo y les digo, ¿en qué les puedo ayudar, hermano? Dígame, ¿qué necesita? Porque que Dios se encargue de ellos no habla de mí. Que Dios se encargue de ellos solamente me dice que tengo que ser hermano. Dios un día castigó a Israel y Edom, en lugar de ser hermano, fue juez, fue verdugo. Usted es hermano, no verdugo. El día del Señor viene. ¿Me oyen, hermanos? A su hermano, exhórtelo a él, a él. Si se siente lleno de Dios, si se siente lleno de la palabra, si se siente lleno del Espíritu, vaya donde él directamente, hermano Carlos, en el nombre del Señor. Yo le quiero decir esto. Discúlpeme si digo algo que no es, pero yo siento en mi corazón que conforme a la palabra, esto y esto no está bien. Pero ¿quién lo hace? Dígame. ¿Quién lo hace? ¿Saben qué hacen? Hermano Manuel, ese es su líder. No, hombre, no le haga caso, hombre. Mire, si Carlos A, B, C, D. Quiero decirle algo. Si este hombre, por el comportamiento religioso suyo, este hombre es débil, flaquea en su fe, se va y cae y no vuelve al Señor, corre por su cuenta su sangre. Oiga lo que estoy diciendo. Y Dios se lo va a reclamar. Si él no está en lo correcto y sus caminos son torcidos, Dios lo va a enderezar a él por sus caminos, pero no por la pérdida de él, porque él se perdió, no por él, sino por usted que fue a envenenar el corazón de él. ¿Sabe por qué? Porque no tuvo la valentía espiritual, el coraje verdaderamente espiritual de hacerlo de hermano a hermano. Y si él le dice, mire, hermanito, deje de tonteras, ni me hable, vaya y ayune entonces por él.
hasta que Dios lo visite con su misericordia y compasión, o lo visite de una manera que Él va a entender. ¿Me están oyendo? El Señor visita, no se olviden. No tiene usted que andar de metiche. Él visita. Él toma las cosas en su mano. Y algo más quiero decirles. Cuando Él visita, también visita para hacer misericordia. No importa toda la amenaza, no importa todo lo que se diga de este ejército. Oiga, de este ejército en Joel se dicen cosas tremendas. Viene un ejército, dice. Versículo 3, por ejemplo. Nada escapa a su poder. Versículo 3 al final. Versículo 2 al final. Es un pueblo que nunca hubo en la antigüedad, ni lo habrá en generaciones futuras. Del versículo 5 al final dice, son como un ejército poderoso en formación de batalla. Ante Él se estremecen las naciones. Versículo 10. Ante este ejército tiembla la tierra. Hay una amenaza sobre Israel. A usted le pueden decir, tus días están contados. Hay una fecha límite para vos. O el médico podrá decirte, tienes 3 meses, 6 meses. Arregla todo, hijito. Podrán decirle, esto nunca ha pasado, ni nunca volverá a pasar. Podrán decirle que no podrá levantarse. Nada escapa al poder terrible de esa enfermedad. Nada escapa a esa persona. Nada escapa a ese grupo. ¿Cuántos podrán decirle tal cosa? Pero quiero decirle algo, hermanito. Si en medio de ese ambiente tenso y temible sobre nosotros hacemos lo que la palabra dice del versículo 12 en adelante, cuando la palabra dice, vuélvanse a mí de todo corazón, vuélvanse con ayuno, llantos y lamentos, rasguen el corazón, no las vestiduras, vuélvanse al Señor, porque Él es que, hermanitos, Él es bondadoso y compasivo, lento y lleno de amor. Cambia de parecer y no castiga. Tal vez Dios reconsidere y cambie su parecer y deje tras de sí una bendición. Versículo 15, toquen la trompeta en Sión, proclamen el ayuno, convoquen a una asamblea solemne, congreguen al pueblo, purifiquen a la asamblea, junten a los ancianos del pueblo, reúnan a los pequeños y a los niños del pecho, que salga de su alcoba el recién casado y la recién casada de su cámara nupcial. Lloren, sacerdotes, ministros del Señor, entre el pórtico y el altar, y digan, compadécete, Señor, de tu pueblo. No entregues tu propiedad al oprobio, para que las naciones no se burlen de ella. ¿Por qué? Habrán de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Hermanitos, si ya la amenaza cae sobre nuestras cabezas, aún allí hay una salida. Si el día señalado se cumple sobre su vida, si la amenaza se cierne sobre usted, si lo que le han dicho, esa opresión quiere cubrirle, hay una salida. Volvernos al Señor con ayuno, oración y clamor. Podemos ir donde Dios y decirle, compadécete. Esta noche, amados hermanos, estamos aquí
para decirle al Dios del cielo: compadécete. 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 No nos entregues a la vergüenza. ¿Por qué va a decir la gente que no era cristiano ese? Y que no iba a la Betania, y que no era servidor, pues, y que no iba a los renuevos para arriba. Hay una salida, y no es la arrogancia, y no es el orgullo, es humillarnos ante Dios. Hay una salida, y no es la vanidad, es humillarnos ante el Señor. Que lo están atacando y lo quieren, déjelos, usted humilla ante Dios. No va a hacer nada yendo a enfrentar ese problema. Israel oye que se amenaza ese ejército y viene galopando. Él pudo decir: saquen los escudos, saquen los carros, saquen las espadas, vamos a enfrentar. No pueden hacer nada, ya lo dice el pasaje. Este ejército atropella todo lo que encuentra. Nadie puede resistirlo. Pero hay una salida. ¿Con quién? Con Dios. Con Dios siempre hay una salida. Con Dios siempre hay pero hay que humillarse. Hay que humillarse delante de Él. Hay que humillarse. Les voy a contar la historia de un amigo, abogado. Un día el Señor trató con él. Y él, por andar con su mente en otras cosas y no poner atención y no estar pendiente de Dios en cada aspecto de su vida, este amigo comenzó a hacer en su protocolo traspaso de unas propiedades, de notificaciones. Y llegaba alguien por allí, llegaba ese amigo de él: hagamos otro traspaso. Uno. Y otro. ¿Saben cuántos hizo? 25 traspasos. Un día lo mandan a notificar que tenía una demanda en su contra. ¿Cómo se llama los abogados de aquí? El delito de hacer traspasos ilegales. No hay abogados. David, ¿qué pasa? Cuando un notario está prestando su protocolo para que se haga una escritura fraudulenta, ¿cómo le podemos llamar ese delito? ¿Qué es eso? ¿A qué se expone el abogado? 25 escrituras. El hombre estaba frito. Frito. Se exponía a una severa, fue acusado de fraude. Y la gente que llegaba y firmaba decía: sí, él fue. Y ahí está su protocolo. Y sabe que el amigo de él cobraba una gran cantidad. Y él lo que hacía nada más era prestar el protocolo y firmar en lugar de él, porque era notario. Y como era su amigo, no le cobraba ni 5. 25 escrituras. Él no cobró ni 5. Y hubo muchas hojas que solo le dijo: mira, porque soy mi amigo, llévatelo, saca la firma y me la traes.
el propietario no firmó esas 25 escrituras, fueron fraudulentas. El hombre estaba frito. ¿Acaso podría creerle el juez que él estaba libre de eso? El juez podría decirle, mire, se le fue una, se le fue dos, pero ya 25. Usted es parte de la corrupción. ¿Sabe? Él tenía amigos aún en la Corte Suprema. Pero su problema era tan grave y tan delicado que no le iban a poder ayudar. La sentencia y la condena era inminente. Y un día hablamos y él me dijo una cosa. Mira, me dijo, yo he hecho una cosa, me dice. No tengo más nada que hacer. Yo he ido a resolver esto ante la corte celestial, porque la corte humana no me va a poder ayudar. Si Dios me ayuda, yo saldré de esto. Si no, estoy frito. El hombre fue a la audiencia, le dijo la verdad tal como fue. Yo lo acompañé ese día. Y saben una cosa, no obstante la evidencia en su contra, no obstante la fiscalía acusándole con pruebas suficientes, pero quiere que le diga una cosa, Dios sabía que ese hombre era inocente. Pero él resolvió esto no yendo a buscar a los hombres, resolvió esto delante de Dios. Era Dios tratando con él. Era Dios pidiéndole a él. Era Dios queriendo de él. Era Dios buscándole a él. En ayuno y súplica él buscó a Dios. Y el juez, de una manera sorprendente, milagrosa, le dijo: usted está libre definitivamente de este delito. No tiene nada que ver aquí. ¿Sabe cuál es su problema, hermano? Que cuando viene la amenaza, va a chillar a los hombres. Cuando lo ofenden, quiere irlo a resolver a golpes. Las crisis con su mujer, quiere resolverla a gritos. La crisis con su marido, quiere resolverla a cacerolazos. La crisis con sus hijos, con gritos y golpes. No, hermanitos, estas cosas se resuelven en la corte celestial. Estas cosas se resuelven en el trono de Dios. Aunque la amenaza sea eminente, contundente y avasalladora, cuando buscamos a Dios, esto puede ser terrible, pero Dios es más poderoso, hermanitos. Termino con esto. Versículo 18. Y ponga atención a esto, porque si ante la amenaza, el problema y la crisis que vive, usted busca al Señor y le clama de corazón y se vuelve a Él, esta es la respuesta de Dios. Entonces el Señor mostró amor por su tierra y perdonó a su pueblo. Y les dijo: y oiga lo que el Señor te dice esta noche, Betania. Tú que has ayunado, tú que has clamado, tú que has oído su palabra, tú que le amas, tú que le buscas, tú que has llorado en su presencia. Miren, les enviaré cereales, vino nuevo y aceite, hasta dejarlos plenamente satisfechos. Aleluya. Es que saben, hermanos, vivir el ayuno es vivir escasez y necesidad.
Y cuando yo le digo a Dios, en mi ayuno estoy limitado y escaso, Dios me dice, yo te llenaré hasta dejarte plenamente satisfecho. Y no volveré a entregarlos al oprobio entre las naciones. Y oiga esto, hermanitos. Alejaré de ustedes al que viene del norte, arrojándolo hacia una tierra seca y desolada. Ese ejército del capítulo 2, del versículo 1 al 11, ese destructor, avasallador, Dios dice, yo lo alejaré de ti. Esa amenaza que hoy pende sobre tu cabeza, el Señor la alejará de ti. Aleluya. Aleluya, hermanos. Y sigue diciendo el Señor, lanzaré su vanguardia hacia el mar oriental y su retaguardia hacia el mar occidental. Subirá su hedor y se elevará su fetidez. El Señor hará. Ese ejército era grande, avasallador, destructor, arrasador, aniquilador. Pero cuando ese ejército es grande y yo busco a Dios, estamos prestos a contemplar cosas grandes que Dios va a hacer. ¿Es grande su enfermedad? Cosas grandes Dios va a hacer. ¿Es grande su enemigo? Cosas grandes Dios va a hacer. ¿Es grande su necesidad? Cosas grandes Dios va a hacer. ¿Es grande su pecado? Misericordia grande Dios va a tener. ¿Es grande su debilidad y flaqueza? Cosas grandes Dios hará, hermanitos. Y sigue diciendo, no temas, tierra, sino que alégrate y regocíjate, porque el Señor hará grandes cosas. No teman, animales del campo, porque los pastizales de la estepa reverdecerán. Los árboles producirán su fruto, y la higuera y la vid dará su riqueza. Alégrense, hijos de Sión, regocíjense en el Señor su Dios, que a su tiempo les dará las lluvias de otoño, les enviará la lluvia, la del otoño y la de primavera, como en tiempos pasados. Las eras se llenarán de grano y los lagares rebosarán de vino nuevo y de aceite. Yo les compensaré a ustedes por los años en que todo lo devoró ese gran ejército de langostas que envié contra ustedes, las grandes, las pequeñas, las larvas y las orugas. Y ustedes, dice el Señor, comerán en abundancia hasta saciarse, y alabarán el nombre del Señor su Dios, que hará maravilla por ustedes. Y oigan esto, iglesia, nunca más será avergonzado mi pueblo. Aleluya. 27. Entonces sabrán que yo estoy en medio de Israel, que yo soy el Señor su Dios y no hay otro fuera de mí, y nunca más será avergonzado mi pueblo. Nunca más. ¿Qué vergüenzas? Ustedes saben que las vergüenzas son una de las cosas, las humillaciones son una de las cosas que más lastiman. Usted sabe que las humillaciones, que le griten por la comida, que le griten por una deuda, que lo estén humillando por cualquier cosa, es de las cosas que más lastiman, que más desaniman, que más golpean a las personas. Pero el Señor dice, nunca más será avergonzado mi pueblo, porque cuando la amenaza es grande y volvemos nuestra mirada a Dios, Dios nos responde con todas estas promesas. Estas promesas son para ustedes, hermanos. Esta respuesta de Dios es suya.
Usted ha clamado, usted ha ayunado, usted ha llorado delante de Dios. Te estoy preguntando, ¿han llorado ante Dios? ¿Han ayunado? ¿Han clamado? Esto es lo que Dios responde esta noche. Esto es la respuesta de Dios. Esta es la respuesta de Dios. No, nunca más volverán a ser humillados, porque ustedes son pueblo del Señor. Son la niña de sus ojos. Son la amada del Cordero. Ustedes se vuelven a Dios y Dios tiene misericordia. Y Dios cambia de parecer. Y el día que era de juicio se vuelve un día de misericordia. Pero ¿qué es lo que convierte el día de juicio en día de misericordia? Que yo le busque a Él con llanto, con súplica, con corazón quebrantado, con ayuno, oración y clamor. Que yo me vuelva a Él. ¿Me oyen, hermanitos? Una vez más, vengamos al Señor. El poder del clamor, el poder de la súplica. ¿Cuál es el problema, la necesidad en su vida financiera? ¿Cuál es esa deuda que le está agobiando el corazón? ¿Cuál es esa cuota de la casa que se ha retrasado? ¿Cuál es ese negocio que siente no está vendiendo? ¿Cuáles son las proyecciones que tiene para su empresa, su negocio? El Señor dice, les enviaré como en los tiempos pasados. ¿Cuántos de ustedes tuvieron en su pasado un negocio próspero? Levanten la mano. ¿Cuántos tuvieron sin pena? ¿Cuántos tuvieron un negocio próspero? Levanten la mano. Una buena empresa, un buen negocio, una venta de algo. Les iba bien, tenían dinero. Esta noche, dice el Señor, yo volveré a llenar esos graneros como en el pasado, como en tiempos pasados. No estamos aquí para llorar lo que tuvimos en el pasado. Estamos aquí para recobrar lo que tuvimos en el pasado, pero no con la mano de los hombres, sino con la mano de Dios. ¿Cuántos suspiran por un buen empleo? ¿Por la mejora del que tienen? ¿O por hallar un buen empleo? ¿O por iniciar un negocio? ¿Por comenzar una empresita? Esta noche no estamos aquí para decir cómo quisiera. No, estamos aquí porque hay promesas. Estamos aquí porque hay palabra firme de Dios. Estamos aquí, hermanitos, porque hemos venido a tomar de Dios cuando Él cambia de parecer. Cuando Él dice, este se ha humillado ante mí. Porque hay gente a quien Dios disciplina y en lugar de humillarse se llena de soberbia. Y en lugar de humillarse anda de erguido. Siente que es la ofendida.
el ofendido, que a él le debe pedir disculpas a Dios, y los hermanos y la iglesia y el pastor no van para ninguna parte. Humillarse ante Dios, amarle y servirle donde Él vaya amado, es lo que le devolverá en doble porción lo que un día tuvo, hermanito. Usted que ya no está conforme en ese pedacito de su negocio, ese cuarto, y dice: yo quiero aquel cuarto. Si su comedor nada más es una habitación y dice: yo quiero dos ya, porque no me cabe la gente. No está aquí para desearlo, está aquí para recibirlo, clamando al Señor. Esta noche, usted dígale a Dios su corazón quebrantado y dígale su necesidad. En su negocio, usted dirá: ¿y por qué no me prospera esto, pues? ¿Y por qué invierto y no me sale? Yo le diría: ¿usted tiene arreglado sus finanzas con Dios? ¿Tiene usted arreglado con Dios sus finanzas? Porque no va a ir a ninguna parte si no arregla con Dios su trato con Dios. No va para ninguna parte si no se pone en paz con Dios en cada aspecto de su vida. Y si quiere ver la bendición en sus finanzas, póngase en paz con Dios en las finanzas. Porque cuando no le damos a Dios lo que a Dios le pertenece, la Biblia nos llama ladrones. No yo, la Biblia. Ladrones. Son ladrones los que le deben al Ministerio de Hacienda y nos meten presos. Tienen problema con el Estado. Los que no arreglan sus cuentas con Dios están igual. ¿Ha hablado con Dios usted acerca de sus finanzas? ¿Ha oído a Dios lo que quiere de usted? Usted le ha pedido el negocio más grande, pero le ha dicho: ¿qué es lo que hará para Dios? Porque Dios no está aquí para promover a ricos a nadie. Dios está aquí para bendecir a los hijos que se quieren comprometer con su reino. ¿Están oyendo? Dios no es la bolsa de valores ni la banca que quiere patrocinar ricos. Dios quiere patrocinar hombres y mujeres de reino. Si una mujer y un hombre entiende los asuntos del reino y entiende que vive para el reino y entiende que a Dios le importa el reino y trata con Dios y le dice: Dios, yo te pido esto, yo quiero esto y yo me coloco al servicio de tu reino y lo que tú me des será para tu reino, a ese Dios lo va a bendecir, a ese Dios lo va a levantar, porque Él está interesado en levantar personas que con sus recursos honren su nombre y el reino. No gente que quiere tener pisto para andar de igualado. No gente que quiere tener pisto para andar alucinando. No gente que quiere tener pisto para andar de elevadito. Dios está dispuesto a bendecir como usted no se imagina, de exaltarlo, de honrarlo, de prosperarlo, si usted arregla sus cuentas con Dios. Dígale a Dios cómo va a arreglar sus cuentas. Cúmplale y verá la mano poderosa de Dios obrando en usted. Ahí no dicen amén, ¿verdad? Arreglar cuentas con Dios no quieren, ¿verdad? Todos lo quieren de gratis. Él no es Santa Claus, hermanito, él no es su abuelo. Usted: abuelito, me da. Usted va del papá y dice: ¿ya hiciste la tarea?
Ya hiciste tal cosa y te voy a dar. Va donde el abuelo, abuelito, deme. Y el abuelo, toma, hijito. Si hizo la tarea, si ya se bañó, no le importa. Así creen ustedes que Dios es un abuelito. No, no, no. Dios es padre, no abuelo. Dios es padre, no su abuela. Si quiere ver la mano de Dios sobre usted, cúmplele a su padre. Si quiere ver la mano de su padre, cúmplele a su padre. Porque su padre pide y reclama de usted. Dígale a Dios. Hable de sus finanzas esta noche con Dios. Dígaselo. Hable esta noche con el Señor de sus finanzas. Un día Jacob iba en las lonas, sin nada, las manos vacías, huyendo de su hermano. Y un día se para y le dice a Dios: si tú me haces volver bendecido y tú me acompañas y me haces regresar a este lugar bendecido, yo te daré el 10% de todo lo que me des. El hombre iba acabado, acabadísimo. No tenía ni dónde dormir, una piedra agarró de almohada, pero arregló con Dios sus cuentas. Arregló con Dios sus números. Y le dijo: si me haces volver bendecido, te daré el 10% de todo. ¿Usted quiere que Dios le bendiga? ¿Quiere que Dios lo prospere? ¿Quiere ampliar su negocio? ¿Quiere poner su buen negocio? ¿Quiere ver la mano de Dios abundante? ¿Quiere ver la generosidad de Dios? ¿Quiere ver el aceite llenando su casa, la lluvia cayendo? ¿Quiere estar satisfecho plenamente? ¿Quiere comer en abundancia? ¿Qué le va a dar a Dios? ¿Qué le promete Dios? ¿Qué le promete Dios? ¿Quiere seguir en su miseria? No le prometa nada. Y solo va a ver que otros son vencidos. Y usted solo se queda viendo y juzgando. Viendo. ¿Sabe? Un día le van a decir: y esta que no es aquella vieja que vendía allá vos. Y mírale el carro que anda. Y este que no es aquel loco vos que vendía chicles en la esquina. Mira dónde vive vos. ¿Sabe por qué? El que arregla con Dios sus números, Dios es fiel hasta el último centavo. Dios es fiel hasta la última jota, hasta la última palabra, hasta la última tilde. Dios la cumple porque Él es fiel. Busquemos al Señor, hermanos. No se vaya de aquí sin arreglar sus cuentas con Dios. Si quiere ver la mano de Dios, arregle hoy sus cuentas con Dios. Clámele. Búsquele.